Voy a compartir la pantalla de nuevo y vamos a comenzar. Vamos a ver este tema, entonces sistema operativo, ¿no es cierto? Bueno, ya nosotros hemos visto software, habíamos visto una clasificación de software, eh, y ahora nos vamos a concentrar en un programa, en un software, una parte del software que es la más importante, por lo menos para que ustedes puedan trabajar en la computadora. El sistema operativo, como lo conocen ustedes hoy en día, es el producto de una evolución, digamos. Originalmente, directamente las computadoras no tenían sistema operativo. Se identifican 4 generaciones de sistema operativo, pero no son coincidentes con las generaciones de las computadoras. En realidad, recién la tercera generación de computadoras, o sea, ya cuando empezaron con los transistores a hacerse computadoras, recién empezaron los sistemas operativos. La primera generación empezaría allá más o menos por la década del año 50, y lo que era anterior a eso se considera la generación cero, digamos, ¿no? Directamente no había sistema operativo, digamos. Eh, uno para correr un programa en realidad tenía que conectar los cables de una cierta forma y entonces la computadora computaba o hacía lo que tenía que hacer. Eh, Mientras que ya en la década del 50 empieza un sistema, una primera versión del sistema operativo que era el procesamiento por lotes. Eh, ¿Se acuerdan que cuando vimos las máquinas, esas máquinas como la máquina de Holdering, que usaba las tarjetas perforadas? Bueno, las computadoras para recibir el programa recibían a través de esas tarjetas. Por ejemplo, la misma Clementina, ¿se acuerdan que Clementina, la primera computadora académica argentina, recibía los programas a través de esas tarjetas perforadas? O sea, una tarjeta, cada tarjetita perforaba las instrucciones de un programa y después lo ponía dentro de un dispositivo que iba pasando tarjeta por tarjeta e iba procesándola. Por eso se llamaba procesamiento por lotes, porque era como que un grupo de tarjetas o un lote de tarjetas contenía todo un programa. Y además, en medio de las instrucciones iban mezcladas las tarjetas con los datos, ¿no? Y bueno, la computadora hacía solamente lo que el programa ese indicaba, ¿no? Esa era todo lo que se tenía. La segunda generación empezó a mediados de la década del 60, o sea, ahí cerquita. Este, ya ahí en las computadoras se hacen más, empiezan a estar los chips, o sea, los circuitos integrados, y está la posibilidad de que se pueda dividir los trabajos que tiene que hacer la computadora entre varios procesadores. Estamos hablando del CPU, estamos hablando de otros procesadores, por ejemplo, un procesador nada más que para dedicarse a imprimir, un procesador nada más que para mostrar por monitor alguna cosa. Entonces empiezan a colaborar tareas que son propias del sistema operativo con la CPU, lo cual le permitió liberarla de algunas acciones. Eso hizo que fuera mucho más rápido todos los procesos en general de la computadora. Y una cosa que empieza en esta generación de sistema operativo es el archivo, o sea, la posibilidad de almacenar en un medio de almacenamiento datos, programas, etc. En ese momento lo que había eran cintas. No sé si ustedes las vieron, pero parecía la cinta de los cassettes, nada más que son cintas mucho más grandes, digamos, ¿no? Muchas películas así antiguas de la década del 50, 60, se ven esos grandes rodetes, digamos, que tienen las cintas adentro. La tercera generación arranca sobre todo con este equipo, el IBM 360. Si ustedes se acuerdan, cuando repasamos, digamos, los equipos que fue adquiriendo la universidad, un equipo de este tipo le fue donada a la universidad, y acá en Recuerdo tuvimos una. Y bueno, ya este equipo, que era una MyFrame, o sea, una computadora grande, ¿se acuerdan? Se ocupaba una habitación completa, que había que refrigerarles, qué sé yo.
Ya traías un sistema operativo, traía lenguajes para programarla, traía programas ya terminados, digamos, eh, y tenía varias cosas nuevas que después van a seguir apareciendo en los demás sistemas operativos, pero acá hice una listita. Aparece, por ejemplo, procesos por lotes. Es decir, acá, digamos, no es que la IBM 360 necesitaba que vos le dieras con una tarjeta perforada, no, también ya tenía teclados. O sea, vos ya podías teclar, pero también soportaba, digamos, que le pudieras pasar por tarjetas perforadas los programas. Y podía hacer más de un proceso a la vez. O sea, vos podías darle mejor un programa que hiciera una cosa y otro programa que hiciera otra cosa. O sea, podrías tener dos programas a la vez o más programas corriendo. Eh, También podría hacer proceso en tiempo real, o sea, eh, vos podrías ponerla dedicada a hacer un proceso, supongamos tener control un motor, ir leyendo, supongamos, de ese motor las revoluciones a la que iba, la temperatura, ¿no? Y la computadora podía hacerlo, digamos. Eso sería procesamiento en tiempo real. El tiempo compartido se refiere a que podía, por ejemplo, atender más de un usuario a la vez. O sea, podía tener, por ejemplo, 4 o 5 personas usándola y lo que hacía era dividir el tiempo de procesamiento entre esas personas. O sea, podían, cada una de las personas usar la computadora y tenía la experiencia como si fuera la única que estaba usando la computadora, pero en realidad eh, lo que hacía el sistema era dividir el tiempo, supongo dividía un segundo, en realidad más, son milésimas de segundo, las dividía mejor en 5 partes, y en cada momento atendía uno y pasaba al otro, y así iba atendiendo de a uno, atendía el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, y después volvía a atender el primero, otra vez el segundo, el tercero, el cuarto, y así iba rotando, y cada uno tiene la sensación de que estaba atendiendo exclusivamente, digamos. Pero claro, cuando se incorporaba mucha gente ya se notaba que se ponía lento, digamos. Ya no, o sea, vos escribías y tardaba en ver lo que se escribía, etc. De hecho, les comento que este, estudiantes de la carrera de comunicación, ya hoy son las mayores, por supuesto, que como ustedes eran estudiantes, aprendieron en esa computadora las primeras nociones de informática. Bueno, el multiprocesamiento tiene que ver con eso, o sea, con lo que decía antes, podía correr más de un programa a la vez y también podía atender más de un usuario, ¿no? Bien, la cuarta generación es esta, la que estamos usando nosotros. O sea, ya nace a mediados de la década del 70, son los sistemas operativos que nosotros conocemos. Yo ya les había nombrado antes un primer sistema operativo para las PC que era el DOS, Disk Operating System, que era un sistema operativo que venía en un disquete. A pocos años de ese sistema operativo evolucionó hacia el Windows. Mientras tanto, en las computadoras, las mainframe, se usaba un sistema operativo que se llamaba Unix, y un estudiante hizo como una versión simplificada del Unix, que se llamó Linux, y a esa versión la regaló. Y a partir de ese sistema operativo que se llama Linux, se crearon grupos eh, de, de estudio, investigación, de desarrollo, que gratuitamente difundieron el programa con esa licencia que vivimos los otros días, la licencia con las 4 libertades, y eso permitió que el Linux se impusiera en muchos sistemas, sobre todo en la academia, se sigue usando actualmente. Eh, bueno, y ya vamos a ver en profundidad, ahora hay que estar en muchos lugares más, ¿no? Ahí hice una listita de nombres. El OS X sería el sistema operativo de las Apple, el Android es el sistema operativo de los celulares, no lo anoté ahí, pero el iOS sería el sistema operativo de Apple, pero para sus equipos iPhone. Y ahí incluyo también el Chrome OS. O sea, eso que ustedes usan, que yo les estaba mostrando, por ejemplo, las presentaciones de Google, la hoja de cálculo de Google, los documentos de Google, el Drive de Google, todas esas aplicaciones que corren ahí están corriendo en un verdadero sistema operativo, que es el Chrome. O sea, el navegador es la cara visible de un sistema operativo. O sea, el Chrome se comporta
y es un sistema operativo. Nosotros estamos pensando que simplemente es un navegador más. No, es realmente soporta no solamente las aplicaciones que crea Google para él, sino que también, como el código es abierto, hay desarrolladores que están creando aplicaciones para correr en Chrome. Muchas de las extensiones que uno puede agregar a la hoja de cálculo, a las presentaciones de Google, son programitas que han hecho desarrolladores independientes. Bueno, a estos sistemas operativos, que son los que nosotros usamos ahora, que ya vamos a ver qué características tienen, se suma, digamos, el hecho que uno lo puede usar en Internet, y también puede usar redes locales. Ese es un tema que después vamos a tratar en una unidad aparte. Al último anoté ahí el concepto de máquina virtual. Una cosa que hoy se puede hacer en estos sistemas operativos es simular dentro de una ventana como si fuera otra computadora. O sea, yo puedo estar con la computadora y simular una computadora, por ejemplo, que corra otro sistema operativo en mi máquina. Eso se logra por el concepto de máquina virtual. Es como que una parte de la memoria se dedica a ejecutar otro sistema operativo y en ese entorno eso es como una computadora, pero es virtual porque simplemente está corriendo en la memoria, no es que hay otra máquina, otro hardware. Lo está haciendo el mismo software, ¿no? Bien, ahora vamos a ver clasificación del sistema operativo. O sea, así como se clasificaba el software, los sistemas operativos también tienen forma de clasificarlos. Según los componentes, o sea, cómo se ponen, el sistema operativo puede ser por lotes, ellos ya son los más antiguos, ¿no? Por ejemplo, el DOS que habíamos dicho. En estos sistemas operativos que son por lotes, se divide la memoria en dos partes generalmente. Una parte está corriendo el sistema operativo y en el resto de la memoria RAM se está ejecutando el programa, los datos e instrucciones propias de ese programa, ¿no? Eso, por ejemplo, ocurre en sus teléfonos. Los teléfonos que nosotros tenemos son como de monousuario, corre nada más que un sistema operativo, el local, y los programas sí, pueden correr varios programas, pero hay un solo usuario, digamos, ¿no? Los sistemas operativos de multiprogramación son los sistemas operativos que admiten varios programas a la vez. Justamente el Android puede hacer eso, se puede correr varios programas a la vez. Los sistemas operativos, por ejemplo, el Windows, el Linux, el Windows que usted tiene en su casa, también es de multiprogramación, se puede correr varios programas a la misma vez. A una parte del sistema operativo permanece siempre en memoria, se llama, es un pequeño programa, no es tan pequeño, pero es un programa importante, que es una parte del sistema operativo, ya vamos a ver cuáles son los componentes, pero se llama núcleo, monitor o kernel, distintos nombres recibe, y ese está siempre en memoria, y ese va asistiendo a los programas que van corriendo. Lo que hace es dividir la memoria en segmentos, y en cada segmento corre un programa distinto, ¿no? Eso sería multiprogramación, cuando vos podés correr varios programas en la misma computadora. Un sistema multiusuario ya es otra cosa. Un sistema multiusuario es un sistema operativo que puede correr puede atender a varios usuarios distintos. Puede ser, por ejemplo, el concepto de los Unix, los mismos Linux pueden hacer esto. Yo podría, por ejemplo, en mi computadora, sacar un cable, conectar otro monitor y otro teclado y prestarle servicio a otra persona. Entonces, con la misma memoria RAM, con la misma CPU, yo atiendo a dos personas distintas. Lo que hago es agregar otro monitor y otro teclado. Podría agregar más, 4, 5. Lo que pasa es que, por supuesto, mientras más gente agreguemos, más usuarios pongamos en la única CPU, en la única RAM, más se va a degradar, digamos, la calidad de la gestión en ese equipo. O sea, si uno quiere hacer eso, le conviene agregar más memoria, ¿no? Y usar un procesador que sea más rápido. Pero bueno, en algunos lugares se soluciona así, o sea, con una sola computadora se pueden tener muchas personas trabajando. Ese sería un sistema multiusuario.
De hecho, el Windows que usamos nosotros es multiusuario. Lo que pasa es que a nadie se le ocurre poner un cable y un monitor para extenderlo, digamos. Pero al ser multiusuario vos podés crear justamente una máquina virtual y correr en ella otro sistema operativo. Eso sí lo podrías hacer, porque es multiusuario. Bien, los sistemas operativos de tiempo compartido y tiempo real. De tiempo real es más fácil entender, por ejemplo, una computadora dedicada a un control de algún proceso, digamos, por ejemplo, las centrales eléctricas. Un ejemplo que siempre doy de esto es, por ejemplo, acá en Río Cuarto, hay una empresa que produce electricidad, que es, bueno, antes llamaba la empresa, se llamaba Maranzano, está al sur de la ciudad, que mediante un proceso que consiste en producir vapor con agua destilada, ese vapor es arrojado sobre los álabes de una turbina, la turbina gira y al girar, como esa turbina eh, tiene bobinas de cable de electricidad, al girar dentro de un campo magnético, genera electricidad, ¿no? Eh, para producir el vapor se utiliza algún combustible, por ejemplo gas o gasoil, se quema, ese calor lleva el agua a vapor y el agua sale a presión mediante unos tubitos sobre los álabes y hace girar la turbina. O sea, funciona al revés, por ejemplo, de una turbina de avión, digamos, ¿no? O sea, en lugar de un combustible hacer girar la turbina, la turbina es como que le hace girar un fluido, en este caso el vapor. Bueno, todo ese proceso que es complejo, porque en una punta está entrando el combustible que se va quemando a una cierta temperatura. Se está midiendo que el tanque de combustible tenga suficiente combustible para abastecer todo el proceso, que el vapor llegue a una cierta temperatura y sea arrojado sobre los álabes, que la velocidad de rotación del álabe, etcétera, etcétera. Todo este proceso se puede visualizar en la computadora en un sistema operativo dedicado nada más que a eso, o sea, un sistema operativo que exclusivamente se dedica al control desde la fábrica de electricidad. Y eso es en tiempo real, digamos, porque supongamos se apaga algún motor, alguna parte, en el acto se acusa, digamos, el problema o la situación. El sistema operativo de tiempo compartido es otra cosa, es cuando supongamos un sistema multiusuario, yo tengo varios usuarios, divide el tiempo de uso del equipo entre los usuarios que está atendiendo en ese momento, digamos. Entonces cada uno dispone de milésimas de segundo para hacer algo en la computadora. Y cada usuario cree que es el único que usa la computadora, pero en realidad el sistema operativo le dispone a él una fracción de tiempo. ¿Eh? Mientras más usuarios hay, menos tiempo disponemos, y bueno, se nota entonces después que las cosas ocurren más lentamente, ¿no? Ah, me quedó repetido el tiempo real ahí abajo. Bueno, es un error, ya lo voy a corregir. Otra forma de clasificar el software es esta. De acuerdo al modo de administración de las tareas, monotarea o multitarea. Monotarea, por ejemplo, era el DOS, que hacía una cosa a la vez. Multitarea, por ejemplo, el Android, que tiene sus celulares. Entonces, ustedes pueden tener varios programas abiertos a la vez. Sus computadores, el Windows también es multitarea, el Linux, el Unix, son todos multitarea. El modo en que administran los usuarios, si es monousuario, coincide también con las monotareas, y multiusuario, cuando puede tener muchas personas distintas con la misma computadora. Monousuario sería el Android y multiusuario son los demás, ¿no? Por lo menos los que estamos usando ahora. En cuanto al manejo de recursos, puede ser centralizado, descentralizado. Centralizado sería cuando el CPU se ocupa de todo, eso ya no ocurre, porque las computadoras de hoy en día no usan un solo procesador, hay un procesador que es el principal, ¿no es cierto? Que es la CPU que hemos llamado. Y después hay otros procesadores que se dedican a tareas específicas, por ejemplo, un procesador para la impresora, un procesador que atiende el manejo del disco rígido, otro que maneja el monitor, etc. Bueno, acá tenemos algunas de los logos más conocidos.
Este loguito, el de Linux, el pingüinito, no sé si lo habían visto. Y la manzana, que es de las Apple. Symbian es un sistema operativo que era para celulares Nokia, que ya no se usa más. Este, bueno, la ventanita, la banderita de Windows, el símbolo de Android. Vamos a ver ahora qué partes componen a un sistema operativo. Un sistema operativo tiene distintos componentes. El monitor residente o kernel. Esta es la partecita del programa que siempre está en memoria RAM. O sea, el sistema operativo está formado por muchos programas, no es uno solo, digamos, es un conjunto de programas. Pero hay uno que está siempre en la memoria. Cuando ustedes la prenden, se instala y de ahí no se va más hasta que apaguen la computadora. Esa parte se llama monitor residente o kernel. O sea, residente quiere decir que está siempre en la memoria. Ese programa es el principal, porque esa es la parte principal del sistema operativo, porque va verificando la ejecución de los programas que están corriendo. Cuando un programa pide una entrada, por ejemplo, manda a imprimir algo, o manda o recibe algo del teclado, o envía algún texto al monitor, todo eso pasa por el sistema, por el kernel, y el kernel decide a qué coprocesador, o sea, a qué procesador que lo ayuda en esa tareita. También esta parte también provee servicios de diagnóstico, o sea, si hay un problema con la computadora, por ejemplo, alguna falla, a esos cartelitos que a veces nos aparecen en la pantalla, suponen que se llenó la memoria, la impresora dejó de andar, o no sé, cualquier mensaje que nos quiera dar el sistema operativo a nosotros, esos son programitas, están dentro del kernel, que están diagnosticando que todo funcione bien. Otro componente son los comandos. Esos comandos son los que uno puede darle. Pero son comandos simples. Por ejemplo, yo escribí ahí algunos que actualmente están en estos operativos, Windows, en todo, están en Linux, bueno, en Android no, porque no tengo la posibilidad de un terminal, ya lo voy a explicar. Pero, por ejemplo, dir sería directorio. El comando dir lo que hace es darme un listado de las carpetas y de los archivos que están contenidos en la carpeta donde yo estoy en ese momento en el sistema operativo. Los comandos de copiar y pegar también. Ahí me avisa, me quedan 10 minutos. Bien, los utilitarios son otros programas que forman parte del sistema operativo, pero que no están en el kernel. Son generalmente programas que están grabados en un medio de almacenamiento secundario, por ejemplo, el disco rígido, y que uno puede invocar para usarlo. Ahí puse un par de funciones, por ejemplo, sort y select, que son las funciones que uno, por ejemplo, cuando usan el explorador de Windows, cuando ustedes seleccionan archivos, eso sería select. Y cuando ustedes, por ejemplo, hacen búsquedas, o cuando, por ejemplo, listan los archivos ordenados por nombre, o qué sé yo, esos son sort. O sea, son formas de elegir archivos. En Linux, sí, existen programas parecidos al explorador. O sea, el explorador sería un utilitario, ¿no?, del sistema operativo, Windows. ¿Qué funciones hace? Tiene 5 funciones. Administrar el uso del procesador, el uso de la memoria, y administrar la entrada y salidas, administrar los archivos y la interfaz de usuario. La administración del uso del procesador se refiere, digamos, al manejo de los procesos que van corriendo. Un proceso es, supongamos, este que está ocurriendo ahora acá. En este momento la computadora me está mostrando a través del monitor esta pantalla. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera imprimir algo, eh, se abriría una ventana para avisarme que hay que mandar a imprimir algo, yo tengo que dar el OK. Eso sería una interrupción, o sea, el sistema operativo interrumpe al programa que esté corriendo en este momento y le avisa que va a hacer alguna tarea. Con lo cual, el proceso que estaba haciendo antes quedó bloqueado. Cuando la computadora, cuando la impresora termine su proceso, le va a avisar el programa y vuelve otra vez a trabajar el programa. Entonces, mientras está bloqueado ese programa, pasa a una lista de espera. O sea, es un proceso que está
esperando para correr, ¿no? Bien, en cuanto al uso de la memoria ya se refiere a la memoria RAM concretamente. La memoria RAM es la memoria principal. En esa memoria, el sistema operativo se ubica el kernel, ahí se ubican los programas, los datos. Si es multiusuario, va a dividir esa memoria en segmentos y en cada segmento va a atender una persona. Ahí aparece un proceso llamado swapping. Cuando hay procesos que, digamos, que no están bloqueados, como están bloqueados, están ocupando memoria RAM, entonces, ¿qué hace? Los copia, lo baja y lo deja en algún medio de almacenamiento secundario, por ejemplo, el disco rígido. Ese desplazamiento de ese bloque de instrucciones al medio secundario se llama swapping. Cuando lo necesita, lo vuelve a subir otra vez a la memoria RAM. Bueno, la administración de unidades de entrada-salida sería básicamente delegar tareas. O sea, en este caso, el CPU lo que hace, el sistema operativo, lo libera el CPU esas tareas delegándola en otros procesadores que se dan exclusivamente para tareas específicas. Supongamos para el manejo de la impresora, del monitor, periféricos que estén conectados. Acá aparece también otro programa común en el sistema operativo, que es el spooling, que lo que hace es hacer una cola de impresión. Eso es cuando típicamente uno manda muchas cosas a imprimir y se forma una lista de espera, y a medida que va imprimiendo, lo va sacando de esa lista, ¿no? Pero los archivos tienen que esperar su momento para salir por la impresora. Bien, la administración de archivos consiste en el manejo, sobre todo el medio de almacenamiento secundario, puede ser el disco rígido, un pendrive, los CD, etc. Acá el sistema operativo tiene rutinas que le permiten buscar los datos en esos medios de almacenamiento, y también lleva una contabilidad de cuánto espacio libre hay. O sea, sabe cuánto espacio libre en el medio de almacenamiento. En ese caso, por ejemplo, el Linux, los Linux son mejores que Windows para almacenar archivos, porque cuando Linux tiene que guardar un archivo en un disco rígido, siempre lo graba al archivo completo, no hace como hace Windows, que te va grabando pedacitos sueltos dentro de un medio de almacenamiento. ¿Se acuerdan que habíamos explicado que van enlazados? Que cada segmentito del archivo al final tiene escrito en qué sector sigue o pista. Bueno, en Linux eso no ocurre. Linux siempre graba los archivos completos, todo de continuo, digamos, porque es una forma, está diseñado de una manera diferente. En ese aspecto es mejor que el Windows, y es propio de ese sistema operativo. Bueno, por último, la administración de la interfaz con el usuario. Esto nosotros hemos visto que hay distintas interfaces. Nosotros estamos acostumbrados al modo gráfico, que es con ventanitas, digamos, y con iconos sobre todo, ¿no? El sistema de menú también está integrado, digamos, en los sistemas gráficos, que es como ustedes saben, por ejemplo, cuando yo elijo archivo, aparece todo lo que puedo hacer con un archivo. Eh, a ver. Ven, ahí, por ejemplo, me avisó que se me acaba la batería del sistema operativo, ¿eh? No sé si lo vieron el mensaje, pero yo lo vi. Y comando sería cuando uno puede dar la instrucción directamente tipeándola. Bueno, acá hago más énfasis sobre el tema del kernel, porque lo que les quería llegar era esto, que el Android, el sistema operativo que usan en la mayoría de los teléfonos, eh, los teléfonos que no son de Apple, que no son iPhone, usan lo que llamamos Android. En realidad tiene un kernel que es Linux. O sea, el kernel de Linux y de Android es el mismo. Lo que pasa es que por encima de ese kernel se montaron un montón de capas más y le llamaron Android. Acá pueden ver, ustedes si escriben si en el buscador de Windows ponen CMD, se les va a abrir una ventana como esta. Fíjense, yo podría tipear acá el comando dir ahí, y escribir un comando y ver qué carpetas hay, ¿no? El sistema operativo en modo gráfico, el que usan ustedes, Windows. Esta es una versión distinta. Esta es la apariencia que tiene, por ejemplo, el Ubuntu. Como ven, tiene los iconos acá a la izquierda. Por ejemplo, esta es una hoja, un documento, es una playa de cálculo, una presentación. Este es el navegador Mozilla. Acá están las otras unidades. Acá está como una especie de explorador del Ubuntu.
Una ventana, fíjense que tiene los botoncitos, en lugar de estar a la derecha, están a la izquierda. También tiene para minimizar y para cerrar la ventana. Acá tienen abierto un terminal. Yo también puedo abrir un terminal dentro de Ubuntu y correr un comando acá adentro. Lo puedo tipear el comando. Acá se ve mejor la ventana, por ejemplo, la X cierra la ventana, el menos la minimiza igual que hace Windows, y este lo dejan, ocupa toda la pantalla, ¿no? Fíjense que este es un terminal y acá se tipea un montón de cosas, ¿ven? Y acá se ve un root, se llama. Esta es la pinta de un teléfono que corre un sistema operativo Android. Como ven, usé el sistema de iconos. Bueno, ustedes lo conocen, la mayoría debe tener esto. Acá pueden ver, estos serían las capas que forman el sistema operativo Android. Fíjense, hay capas de aplicaciones arriba, acá son las apariencias, acá hay librerías para usar los distintos servicios que presta el sistema operativo, y en el nivel más bajo, más cerca del procesador, es un kernel Linux. Esto es un Android. Fíjense, acá se ve que en la capa más cerca del procesador es un Linux, el Android. Bueno, esta es la apariencia de la pantalla de una Apple. Fíjense que acá tiene como el menú de opciones, los programas que tiene disponible. Y acá ven una ventana, es muy similar a las ventanas en Windows o en Ubuntu. Y arriba también provee un menú de opciones, digamos, que ustedes pueden desplegar al igual que pasa en Windows, ¿no? Esto sería un iPhone. Eh, Uno puede agrupar los iconos parecidos como se hace en Android. Los programas aparecen como iconos. Uno puede instalar, desinstalar, etc. Bueno, eso sería todo, chicos. Ahora vamos a cortar acá. Queda algún minutito si alguien quiere preguntar algo. Profe, Sí. para hacerle una consulta puntual, ¿puedo escribirle